Bueno, familias enteras que cuando todo termine, pues van a tener que empezar de cero y aprender a vivir tras la catástrofe. Sí, para conseguir todo esto están los psicólogos especialistas en emergencias. Hablamos ahora con la murciana, psicóloga experta en crisis y en emergencias, María Antonia Soto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. María Antonia, ¿se puede aprender a vivir después de una catástrofe como la de La Palma? Se aprende a integrar lo sucedido en la vida. Realmente las personas tenemos una gran capacidad de lo que se denomina resiliencia y de adaptación ante este tipo de situaciones y situaciones traumáticas en la vida. Es difícil, es en muchas ocasiones doloroso, es un proceso complejo, pero es posible. ¿Qué papel juega el psicólogo de emergencias? Pues el psicólogo de emergencias, la psicología de emergencias en general juega un papel fundamental. El proporcionar este apoyo, esta asistencia en estos primeros momentos puede ayudar a canalizar de un mejor modo todas estas emociones que las personas tienen tan intensas en estos primeros momentos y desde este punto de vista ayudarles a integrar esta experiencia, a procesarla de un mejor modo, de manera que podamos contribuir a facilitar el que no se aparezcan o el minimizar la aparición de trastornos de estrés postraumático o psicopatología posterior asociada a este tipo de situaciones. Como he dicho antes, es posible que muchas personas no necesiten a lo mejor este tipo de asistencia y que por sí solas puedan adaptarse y superar e integrar esta situación, esta experiencia, pero es positivo el que se les pueda dar esta ayuda, esta atención, igual que hacemos cuando una persona tiene una herida física, que nadie pone en duda la necesidad de ir por lo menos a que el médico le haga una primera evaluación a ver qué impacto ha tenido la situación que ha vivido, ¿no? En este caso es más complicado, ¿no? Porque está ese factor incertidumbre, ¿no? No se sabe cuándo va a terminar todo esto. Claro, uno de los factores asociados a esta situación que la hace mucho más compleja es que no sabemos cómo va a evolucionar la erupción del volcán. Sí que los geólogos pueden estar ante unos determinados parámetros más o menos midiendo tipos de gases, etcétera, pero nadie sabe cuánto tiempo va a durar, a qué zonas va a afectar. Las personas que están ahí saben que hoy tienen su casa, pero mañana no saben si la van a tener. Y esto supone un estrés adicional que con el paso de los días y del tiempo está haciendo mella en la población de La Palma. Lo que está pasando en La Palma, María Antonia, ¿qué tipo de similitud podría tener con los terremotos de Lorca? Bueno, tiene bastante similitud. Sí que es cierto que el terremoto de Lorca fue un temblor específico, puntual, aunque vivimos luego una serie de réplicas, ellos están viviendo también una serie de réplicas de terremotos de forma constante. Entonces, fundamentalmente las características principales que tienen es que las personas se han quedado sin vivienda, sin casa. Además, afecta a un gran número de población. No es como un accidente de tren o de coche, de aviación, que está muy acotado en el tiempo, en el momento, en el lugar, y cuando ha terminado todos sabemos el número de personas que han podido fallecer, el número de personas afectadas. Además, esas personas que han podido sobrevivir o sus familias vuelven a sus casas, pero aquí no. Aquí es que se les ha ido su vida, se ha ido su casa, su trabajo, que también pasó en Lorca, ¿no? A muchas familias en un momento se quedaron sin casa, sin trabajo y sin su vida, sin un proyecto de vida, que es lo más difícil, ¿no? Luego de reconstruir, que Claro. no solamente hay que iniciar un proceso de reconstrucción física, sino que hay que iniciar un proceso también de reconstrucción emocional, psicológica e iniciar un nuevo proyecto de vida. ¿Cuánto puede tardar esa reconstrucción de las heridas emocionales? Pues va a depender mucho de las personas. Puede haber personas que, dependiendo de su perfil de personalidad, de cómo se hayan enfrentado a experiencias anteriores, he de decir que aquí también estamos viviendo una situación distinta. Estamos saliendo ahora mismo
que aún no lo hemos hecho, de una crisis importante como ha sido la crisis de la COVID, del coronavirus, en donde hemos estado sometidos la población en general a un gran nivel de estrés y a una gran tensión. A esto se le está uniendo ahora a los habitantes de La Palma esta situación, con lo cual es posible que haya personas que les vaya a costar mucho más el poder procesar y el poder integrar esta experiencia. Situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión. Ayer, por ejemplo, también he escuchado a una compañera decir que personas con trastorno mental grave se habían descompensado por tanto estrés acumulado y estaban siendo ingresadas, habían tenido que ser ingresadas en el hospital. De hecho, aquí, si nos damos cuenta, está teniendo más peso la parte de la asistencia psicológica que la sanitaria, en cuanto a que no ha habido fallecidos y no hay personas heridas, con lo cual es muy importante el poder atender a la población a este nivel. Luego vamos a hablar de los efectos psicológicos, ¿no?, que nos está dejando la pandemia, pero decimos que la mayoría de los afectados, ¿no?, por este tipo de tragedias presentan efectos negativos, pero ¿los hay a los que le ocurre lo contrario, a los que se les cambian los valores de vida, a los que ven la vida de una manera diferente? Sí, claro, hay personas que inician lo que se denomina ese crecimiento postraumático, que es en el sentido de decir, ahora yo valoro qué es lo que tenía en mi vida cuando no le estaba dando ninguna importancia. Muchas veces vamos por la vida sin, como yo digo, como decía Rafael ahora, ¿no?, que le estabais poniendo sin freno, ¿no?, pasando por la vida y no nos damos cuenta de las cosas que tenemos, de lo que realmente, de las personas que tenemos al lado, de lo que nos ha costado conseguir el tener una casa, de las pequeñas cosas, ¿no? Y muchas personas dicen, ante estas situaciones, dicen, ahora tengo que ser fuerte, ahora tengo que intentar sobreponerme a esto. Ahora, ¿qué es lo que en mi vida tiene sentido? Una de las cosas que se ve afectada ante este tipo de situaciones fundamentalmente es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué he estado viviendo o por qué he estado viviendo? Porque nos hemos podido arraigar a personas, a objetos materiales a lo mejor, o a cosas. Teníamos un trabajo, teníamos una vivienda, pero de repente nos hemos quedado sin nada, absolutamente sin nada. Entonces hay que reconstruir nuevamente esa vida. Hablamos antes de lo que nos está dejando de tocados la pandemia, pero una de las cosas que ha hecho esta crisis sanitaria es poner en evidencia, ¿no?, el problema de la salud mental. Sí, bueno, es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Venimos muchos diciendo que hay que iniciar nuevas políticas de atención en salud mental. Tenemos un ratio de 6 psicólogos por 100.000 habitantes, o sea, cuando en Europa lo tenemos de 18 por 100.000. Es algo que es claramente insuficiente, pero además en el ámbito de las emergencias es que se agrava mucho más, porque los profesionales que están trabajando allí, la mayoría lo están haciendo de forma voluntaria. No tenemos un sistema asistencial para trabajar desde el punto de vista psicológico en emergencias que esté integrado dentro de la administración pública. Sí que es cierto que ahora parece que se está visibilizando más la salud mental y se está dando visibilidad a la importancia de trabajar en ella. Es absurdo, como he dicho antes, pensar que una persona ante un impacto de estas características, que nadie dudaría si es físico de llevar a un médico, de que la valore un médico, es absurdo pensar que no va a sufrir un impacto emocional y que deberíamos al menos valorar y evaluar cómo se encuentra, cómo le ha influido y cómo le ha afectado. Por tanto, siempre defenderemos la importancia que tenemos que cuidarnos como personas, tenemos que cuidar nuestra parte emocional, que en definitiva es la que nos da nuestra identidad. María Antonia Soto, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Te esperamos pronto por tu tierra. Sí, a vosotros, espero ir pronto por ahí. Gracias.